cómo operan los dones, cómo operaron en Jesús, cómo operaron en Pablo y cómo operan en verdad. Usted en este seminario o enseñanza, escuche bien, si usted es una persona con espíritu enseñable, corazón enseñable, mansedumbre, usted no se va a ofender si hay algún ajuste, usted se va a ubicar, usted va a decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque he aprendido y voy a ajustar, voy a hacer, voy a volver. No se va a ofender, usted va a ser maduro para recibir esta enseñanza. Usted va a poder identificar cuando un don no es por el Espíritu Santo y usted lo va a identificar. Usted va a saber cómo operan los dones y cómo no operan ciertos dones. Usted va a saber cuando alguien te dice así dice el Señor. Usted va a saber si ahí está hablando el Señor o no está hablando el Señor. Yo no sé usted, pero a mí me interesaría saber eso. Porque ahora mismo hay una proliferación, hermano, de así te dice el Señor. Y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Eso, hermano, eso es una cosa terrible. Todo el mundo oye la voz de Dios. Yo no sé para qué tienen la Biblia. La Biblia regálensela a otro que la necesite. Porque la gente está oyendo la voz audible así de mañana, tarde y noche, audible. Yo le puedo enseñar por la palabra que usted puede recibir del Espíritu en su corazón una directriz puntual, clara. Pero que voz audible, yo le puedo demostrar que eso está bastante complicado. Bíblicamente, te lo puedo demostrar. Usted escucha la voz del Espíritu aquí. Direcciones aquí. Usted está clarito que es el Espíritu Santo que le está hablando. Y es tan claro aquí que usted cree que es acá, pero es aquí. Se lo puedo demostrar por la Biblia, es aquí. Tan claro que usted siente que es acá. Porque así es el Señor de hermoso. Amados hermanos, en esta como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre, como el Cordero de Dios. Satanás, escuche bien, Satanás venció de la manera que lo hizo por medio de la propia mujer, buscando el eslabón débil. Venció a un hombre en el huerto del Edén. Tenía que ser un hombre quien venciera a Satanás, porque se quebrantarían principios eternos. ¿Por qué los envié a leer Salmos 111, 7 y 8? Porque los mandamientos de Dios fueron establecidos eternamente y para siempre. Quiere decir que en el mundo espiritual, aunque usted no lo mire, pero hay cosas que Satanás sabe perfectamente que si se llegan a quebrantar, hay un daño irreparable en el mundo espiritual que hubiesen sido causal de impedir el rescate del hombre de su pecado. ¿Acaso Dios no pudo enviar al Verbo en la forma del ángel de Jehová? ¿No dice la palabra de Dios que él solo acabó con no sé cuántos filisteos? No me acuerdo quiénes eran en ese momento. ¿Acaso no pudo Dios enviar al poderoso Miguel a terminar el asunto y darle una paliza una vez y para siempre? Por supuesto que sí. Pero Dios, como dijimos la semana pasada, Dios es un Dios de orden, no cuando me conviene la frase. Dios es un Dios de orden porque lo es sujetándose él mismo a su propia palabra, a sus propios preceptos. Si Satanás vence a un hombre, debía ser un hombre quien venciera a Satanás, pero no podía ser cualquier hombre. Es una enseñanza punto y aparte de este tema. Algún día la daremos. Pero escúchelo bien. No voy a ir para allá. Lo voy a dejar picado nada más. Pero se ha subestimado a la persona de Adán. Por años y años. Adán solamente se le ve como aquel culpable de nuestra desgracia, de nuestra desdicha. Y la gente dice, oh, ese Adán es terrible. Si yo hubiese estado en su lugar, no hubiera pecado. Yo hubiera parado firme ahí. La gente dice que Adán, o sea, el desconocimiento de quién es Adán
ha limitado mucho el conocer al postrer Adán. Muchas personas no tienen mucho conocimiento de las capacidades que tenía Adán. Pero ese es otro tema. Adán, a pesar de que era hombre, a pesar de que Adán era hombre, era diferente en su composición. Por eso, Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y así sucesivamente van a haber más textos y uno de esos lo vamos a ver en las próximas gráficas. Pero escuche bien, debía ser un hombre porque en el mundo espiritual se iba a invalidar el posible rescate de la humanidad y de usted y de mi persona. Tenía que ser un hombre quien venciera a Satanás, porque se quebrantaban principios en el mundo espiritual, principios que Satanás podía reclamar. Hay algo que le voy a dejar aquí, pero tiene que ver cuando se corrigen asuntos de la guerra espiritual. Yo sé que hay una corriente mundial y global en cuanto al tema de la guerra espiritual. Nosotros tenemos una materia completa que hace ajustes a ese tema de la guerra espiritual que nosotros hemos tomado como doctrina. No está mal la guerra espiritual, hay que hacerla, hay que batallar, pero hay principios que se quebrantan, porque escuche bien, le caiga bien o le caiga mal esto que le voy a decir. En el mundo espiritual, escúchelo bien, asústese, Satanás tiene derechos que usted tiene que respetar, y si usted no los conoce, usted los puede quebrantar y usted se puede meter en graves problemas tantos que le pueden causar la muerte por falta de conocimiento. Duro, Duro, Pero son temas que espero podamos entregar, porque Satanás tiene derecho, escuche bien. Y otra cosa, no solo tiene, y usted los tiene que conocer, cualquiera que sea. Yo no le estoy dando nada que no sea una realidad en el mundo espiritual. Es tanto así que por alguna razón que usted y yo no conocemos, el propio Miguel prefirió no proferir palabras de insulto contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. ¿Usted cree que Miguel, siendo el poderoso ángel que es, pudiendo agarrarse de tú a tú con Luzbel, este ángel que se describe como el Leviatán, con un poder que es físicamente imposible de nosotros igualar, físicamente, amén? Él tiene un poder intrínseco, pero no tiene autoridad, dígame, porque hay que decirle esto porque la gente empieza a pensar que estamos hablando bien del diablo y no sé qué. Es tanto los derechos que él tiene sobre sí mismo y que conoce que Dios maneja todo en derecho, en jurisprudencia, en estatutos y preceptos, como el de que tenía que ser un hombre el que venciese a Satanás, porque él venció a un hombre. Él conoce tanto sus derechos que si usted no los conoce, usted pierde terreno por falta de conocimiento. ¿Qué dice la Escritura? Que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Dice la Escritura: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces, cualquiera que sean esos derechos, no juguemos al super espiritual. Y que no, hermano, yo nada más quiero saber del poder, yo nada más quiero saber de la unción, porque la unción es tan grande, que yo, hermano, derribo a Satanás de una patada. No, con calma, Esto no es así, hay que ser balanceados. Y uno tiene que conocer. Cualquiera que sean los derechos que él tiene, los conoce. Y usted los tiene que conocer para que usted entonces sí vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hay que conocerlos para que nosotros vivamos bien, en la paz, pura victoria. Nada está nosotros por ahí con el moco caído, arrastrando y usted sabe, nada de eso. Nosotros tenemos, pero eso es cuando hay conocimiento de la palabra de Dios. Por eso esto es importante. El propio Miguel, manejándose en derechos que en el mundo espiritual él sabía que podrían afectar la obra. Miguel no insultó, no profirió, no dijo palabras contra este ángel caído.
En el original, lo que se registra en el libro de Judas sobre autoridades superiores, según Judas, en el original es la palabra que aparece allí es doxa. Usted lo puede buscar, usted tiene Google. A veces Google no es la mejor fuente, pero la palabra doxa usted la va a encontrar. ¿Cuál es su etimología? Usted va a encontrar que según la etimología del término, la palabra doxa del original es autoridades celestiales superiores. Eso es doxa en el original, cuando habla de ese enfrentamiento que tuvo Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Miguel conocía los derechos porque él sabía que Satanás conocía los derechos también. Esto es importante. ¿Y todo esto tiene relación con el Espíritu Santo? Sí, hermano. Sí tiene relación. Sí tiene relación. Porque todo esto son engranajes que usted va armando, que usted va conociendo. Esto le va dando madurez. Esto le va dando a usted una dependencia única, exclusiva de la palabra de Dios, más que de cualquier hombre. Usted va poniendo cada día más los ojos en el autor y consumador de la fe. Usted va a estar tan preparado, hermano, que usted va a poder levantar usted mismo cualquiera obra o cualquiera directriz que Dios le diga. Y usted no va a tener que estar diciendo cómo arranco esto, cómo es esto, yo no sé cómo se defiende, yo no sé cómo es esto. Usted tiene que tener un fundamento tan bueno en la palabra de Dios que usted va a avanzar cualquiera que sea la tarea que Dios le pone. Amén. Conocer nuestros derechos, conocer los derechos que existen en el mundo espiritual, tanto para favor nuestro como para los que no nos favorecen. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, eso tiene un contexto, hermano. Pero usted tiene que caminar en conocimiento, porque usted no es más que Miguel. El propio Jesús manejó conociendo derechos que podían estar existiendo en el mundo espiritual. Y es lo que vamos a ver nosotros en este momento en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Cuando este título dice la tentación de Jesús, yo le quisiera llamar más bien, pues, el anuncio oficial de que él era el Hijo de Dios a las tinieblas. Yo le llamaría así, no la tentación, a pesar de que se dieron tentaciones aquí. Mucha atención a lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver cosas, quizás se las vamos a mostrar en ángulos diferentes. Dice la Biblia en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escuche bien. Jesús aquí tuvo lo que se llama abstención de alimentos. Jesús no fue que se propuso retirarse al desierto a meterse 40 días de ayuno, no. Fue llevado al desierto y en el desierto no había nada que comer. No fue que fue el motivo por el cual fue él al desierto a ayunar. No, él no fue a ayunar. Ayunó y en las versiones, en las otras versiones usted va a ver que no dice eso. Eso para ir aclarando cositas que están por allí. Dice así, obviamente vino el tentador y obviamente él tenía hambre. Jesús también tenía fama de ser comilón. Así le llamaban a él falsamente, comilón y bebedor de vino. Dice el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Póngame mucha atención, por favor. Vamos a mostrar esto para después ver las gráficas que tenemos preparadas. Primero vamos a mostrar esta primera tentación. En este momento usted está viendo versículo 3 y parece, escuche bien, por casi siempre nos han enseñado como que fue la tentación más fácil. Parece que fue la más jamón, porque las que vienen son otras cosas más grandes, ¿no? Aquí era como más fácil. Quiero decirle que no. El hecho de que Satanás estuviese diciendo aquí
si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuche bien. Satanás en este punto no solamente estaba apuntando a tentarlo a comer pan o a que convirtiera las piedras en pan. Satanás estaba tentando, buscando no solamente derribar a Jesús como hombre, escuche bien, estaba buscando derribar a Jesús o desactivar a Jesús como Dios. Satanás le estaba apuntando a las dos naturalezas, principalmente a la divina, porque di significa e indica que Satanás estaba apuntando a que Jesús hiciese esto sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la dirección del Padre. Todo lo que el Padre le decía, eso él hacía. Jesús no hacía nada sin consultar al Padre. Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Eso lo vamos a ver en todos los evangelios, en sus propias palabras. Él no hacía nada en absoluto que el Padre no le indicara. Y todo lo que hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. En el momento que Satanás está diciendo di, está apelando al posible orgullo inexistente, porque él no tenía esa naturaleza. Por eso es que él era el Theanthropos, el limpio de manos y puro corazón. Pero él estaba apelando a que Jesús demostrase que él era el Hijo de Dios. Esto usted lo sabe. Pero lo que Satanás estaba apuntando era a la naturaleza divina también de Jesús. Estaba apuntando a llevarse dos pájaros de un tiro, sabiendo que en él podían estar las dos naturalezas, que podía estar el Dios disfrazado, por decirlo así, o metido en la persona de Jesús, que así fue. Está escrito. El hecho de que Satanás esté apuntando a las dos naturalezas del Theanthropos era un ataque verdaderamente peligroso. Porque en el mundo espiritual, más que en el físico, porque podía él convertir las piedras en pan. Podría él comer pan y no pareciera nada grave, pero hacerlo por su cuenta, cuando le dicen di, le está diciendo hazlo tú. Ese di significa hazlo tú. Ese di, que estas piedras se conviertan en pan, está diciendo hazlo sin la ayuda del Padre, hazlo por tu propia cuenta. Y eso en el mundo espiritual era devastador, era atroz, era fatal. Se perdía toda la misión en ese solo momento. Es decir, esta primera tentación no la vea como algo llanito. Satanás no está jugando. Él no es el cazador que apunta a espantar la presa. De no ser por el Espíritu Santo y que estamos sellados, comprados por la sangre del Cordero, hermano, nosotros no sé qué sería de nosotros. Sin el Espíritu Santo no somos nadie. ¿Cuántos dicen amén? Sin el Espíritu Santo no somos nadie. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos estar revestidos. Necesitamos estar bien preparados y capacitados por parte de Dios para resistir todos los embates del enemigo. Si Satanás hizo esto al Hijo de Dios, tenga usted presente que Satanás no va a escatimar en buscarle al ratón el queso que le gusta comer para hacerte caer y derribarte. Satanás sabe cuál es el queso que le gusta al ratón. Hay que tener eso con mucho cuidado. Cuando Satanás dice, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el original dice que sale de la boca de mi Padre. Eso es lo que dice en el original. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces
con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mucha atención aquí con el término Señor. ¿Ok? Subráyelo, el término Señor. Vamos a ver algo aquí interesante. Escuche bien. Número uno, yo siempre le pregunto a la gente, ¿usted no se ha hecho la pregunta siempre? O si nunca se la ha hecho, hágase hoy la pregunta. Hágase la pregunta. Si Satanás lleva al Señor al pináculo del templo, buscando tentarlo o hacerle daño, ¿por qué no lo empujó? ¿Por qué él mismo no lo tiró? ¿Por qué él mismo no lo dejó caer? Que Satanás no puede hacer absolutamente nada, alabado sea el nombre de Cristo, nada puede hacer sin que el Padre se lo permita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No puede hacer nada. ¿Por qué no lo tiró él? ¿Por qué no lo empujó? No podía. No tenía autorización. No estaba autorizado para tocar el más hermoso de los hijos de los hombres. No podía hacerlo. Esta tentación, amados hermanos, ya va cubriendo un poco más. Pero a manera de aplicación, hermanos, mientras más grande sea la tentación, más grande será la gloria. Mientras más grande sea la tentación, alabado sea el nombre del Señor, más grande será la gloria. Satanás sabía que desde esa primera respuesta que le dio nuestro Señor allí, categórica, él no iba para ningún lado. Él no iba para ningún lado. Solo con esa primera respuesta lo ubicó. Pero quiero que usted vea algo muy importante. La respuesta de Jesús cubre más de lo que se dé en Mateo capítulo 4, del 5 al 7. Cuando Jesús le respondió finalmente en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. En esta respuesta, Satanás quedó completamente desarmado. Completamente desarmado. Jesús no solamente le está diciendo que no vas a tentar al Padre, sino que Jesús también le está diciendo de una forma muy, muy directa, yo soy tu creador, yo te hice a ti. Colosenses, lea conmigo por favor Colosenses, capítulo 1, versículo 15, hablando de Cristo. El versículo 15 comienza diciendo, Él es la imagen del Dios viviente, hablando de Cristo. Repito, Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, corrijo, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuche, todo lo que está en los cielos, la creación celestial, incluyendo la creación de ángeles en los cielos, fue creado por el Verbo, el Hijo de Dios. El Verbo creó todas las cosas. Padre, Hijo, Espíritu Santo funcionan al unísono en un mismo propósito, mismos objetivos, el mismo proyecto. Son tres personas, pero la creación, sépalo, apúntelo, la creación entera fue hecha por el Verbo, fue hecha por el Hijo. La creación entera. Acompáñeme, por favor, en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 hay un testimonio grande del Padre, escuche bien, Hebreos capítulo 1, el Padre hablando por el Hijo. El Padre hablando por el Hijo.
Téngalo muy presente aquí. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, confirmándose lo que acabamos de leer en Colosenses. Todo lo que viene diciendo Hebreos de aquí para adelante es el Padre haciendo una diferencia de la autoridad, de la potestad inigualable del Hijo sobre toda la creación. Por eso que comienza colocando la diferencia del Hijo superior a los ángeles. Después viene el Hijo superior a Moisés. Todo eso para ir llegando al sumo sacerdocio que está a partir del versículo 4 y 5 en adelante de la carta a los Hebreos. Pero hay algo bien interesante aquí. Le dijo usted que subrayara el término Señor que Jesús dice en Mateo 4:7. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice: mas de el Hijo dice, ¿quién? El Padre hablando del Hijo, mas de el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre constituye al Hijo Dios. Al encarnado lo constituye Dios. Al encarnado, escuche bien, al encarnado lo constituye Dios. No es porque Él no era Dios. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo dice Juan. Él era Dios, pero ahora encarnado, Dios lo constituye Dios. El Padre constituye al Hijo Dios encarnado. Amén. Por su propia victoria lo constituye Dios. El Padre está dando testimonio del Hijo, repito. Hebreos 1:8 dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre lo constituye Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Escuche bien lo que viene aquí. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y dice el 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando aquí? Del verbo. Está hablando del Hijo. Y tú, oh Señor, el verbo, el Hijo, fue constituido por el Padre. Dios y Señor. Dios y Señor. Quiere decir, hermanos, que la respuesta en el mundo espiritual, una respuesta invisible, pero que Satanás sí sabía lo que Jesús le estaba diciendo. En la tentación, en Mateo 4:7, cuando Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En ese mismo momento Satanás fue ubicado, porque Jesús le estaba diciendo Jesús le estaba diciendo a Satanás: yo fui tu creador, yo fui el creador de todas las cosas. En el mundo espiritual, Satanás quedó completamente ubicado, no solamente por causa de la autoridad del Padre, sino que el que estaba enfrente de él, aunque fuese carne en ese momento, era el creador de Satanás. Que se corrompió, sí, que se rebeló, sí, pero lo creó en un punto de la historia para un propósito que después él mismo se corrompe. Amados hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Vamos a mostrar los cuadros para cerrar con algo que tengo acá preparado. El Teantropos, el Dios hombre. El Teantropos, el Dios hombre, vino sobre la tierra con un propósito. Después de ver los cuadros que les voy a presentar, vamos a mostrarle el propósito por el cual el Espíritu Santo hizo todas las cosas. Gloria al Señor. El postrer Adán venció. La unión hipostática del Dios hombre, el Teantropos, el limpio de manos y puro de corazón, que no traía la simiente de Adán, recupera la autoridad
Él mismo dijo: toda autoridad me es dada de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si se le dio a él es porque alguien la tenía. Definitivamente Satanás la tenía, porque legalmente, escuche bien, bajo artimañas y engaños, bajo seducción y todo lo que pudo hacer él, en el mundo espiritual fue legal, aunque por engaño, fue legal como la quitó. El final fue legal. Fue legal porque Adán entregó, por su propia concupiscencia o debilidad, entregó todas las cosas. Hoy alguien me preguntaba: hermano, ¿por qué si Dios sabía todas estas cosas? Esta es la clásica pregunta de todos. Tengo una enseñanza exclusivamente para responder esa pregunta. Se la dejo ahí. Escuche bien. El postrer no quiere decir que hay un tercero. Postrer quiere decir el segundo que reemplaza al primero sin dejar posibilidad para un tercero. Quiere decir que la misión que Jesús vino a hacer a la tierra no tenía segunda oportunidad. No había second chance aquí. Aquí no había otro chance, no había otra oportunidad. La misión tenía que ser cumplida al pie de la letra y a la perfección. Y Jesús hizo exactamente eso. Cumplir todo al pie de la letra, a la perfección. Fue tentado en todas las cosas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nosotros vamos a mostrar todas las cosas que nuestro Señor hizo por el Espíritu Santo. Vamos a mostrar los milagros que Jesús hizo, que usted los va a leer. Yo creo que no hay necesidad ni de mostrarlo. Escuche bien, todos los milagros que Jesús hizo, manifestando. Escuche bien, todo el poder absoluto, toda la autoridad, toda la capacidad que tiene y que tenía él en ese momento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa la obra cuando él es resucitado de entre los muertos, y dice la Biblia que fue el Espíritu Santo quien hizo esta obra. Nuestro Señor completa la misión, se sienta, es sentado a la diestra del Padre. Escuche bien. Y el Espíritu Santo ahora hace habitación en nosotros. Por favor, que no se le escape lo que le voy a decir. Jesús nos mostró toda la capacidad que tenemos nosotros por el Espíritu Santo de hacer contra el diablo, contra la muerte, contra la enfermedad, contra el oprimido y a favor del que necesita rescate. Jesús representó al hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús representó lo que usted y yo podemos hacer. Lo único que detiene el nivel de manifestación del Espíritu Santo, lo único que lo detiene es nuestra santidad, nuestra comunión, nuestro crecimiento, nuestro conocimiento y nuestra perfección en Cristo. Es decir, el hecho de que no hayan más manifestaciones de poder, sanidad, milagro, prodigio, no es porque el Espíritu Santo no lo está haciendo, es porque nosotros como hijos de Dios no estamos cumpliendo con lo que se requiere para que esa manifestación que Él mostró se vea en nosotros. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. A Pablo le llevaban los delantales y paños.
y se lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanos. Los demonios salían a una sola orden del apóstol Pablo. Pedro y Juan se quedaron mirando a aquel paralítico que estaba en frente del templo La Hermosa y lo miraron y le dijeron: no tenemos oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese cojo tenía toda la vida, era de nacimiento, y se levantó. Amado hermano, lo único que detiene que las señales se sigan manifestando en el pueblo de Dios es nuestra propia incapacidad de tener una perfecta comunión, intimidad, santidad, conocimiento de lo que somos, de lo que tenemos y lo que podemos en Cristo. Jesús vino a mostrar no solamente cómo Él hacía milagros, escuche bien. Él no vino a mostrar cómo Él hacía milagros. Él lo que vino a mostrar es lo que tú puedes hacer lleno del Espíritu Santo. Él vino a mostrar lo que tú y yo podemos hacer con el Espíritu Santo haciendo morada en mí. Escuche bien. Esto le va a explotar la cabeza. Satanás sabe lo que usted puede hacer lleno del Espíritu Santo. Él sabe. Por eso tanta artimaña, por eso tantas cosas, tantas piedras de tropiezo, tanta tentación, tanta entretenimiento, tantas falsas doctrinas, tantos desvíos, tantos énfasis equivocados. Por eso que Satanás prefiere que la iglesia se enfatice en el crecimiento numérico en vez de la santidad. En vez de la santidad y la devoción y la intimidad, prefiere que tú te enfoques en prosperidad y en cuánto vas a pactar, cuánto vas a sembrar, cuánto voy a recibir, porque es como la cajita de echarle plata, yo doy, Dios me da. Entonces, Satanás está desviando a la iglesia en énfasis que no te van a llevar a una perfecta santidad, comunión, intimidad, que te va a permitir manifestar ese poder del Espíritu Santo que Él sabe. Hey, hablando hipotéticamente, Satanás seguramente dijo para sus adentros: si este Jesús hizo todo esto lleno del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo está en todo el que cree, ¿cómo yo detengo a esa gente? ¿Cómo los paro? ¿Cómo detengo a esa gente? Por eso que las cosas que Él ha organizado a nivel mundial y secular y las infiltraciones en la propia iglesia, amado hermano, es porque Él sabe, que Jesús no vino solamente a mostrar la gloria que Él manifestaba. Él vino a mostrar la gloria que tú y yo podemos manifestar de parte de Dios por el Espíritu Santo. Escuche bien los que están allá. Usted lo puede hacer. Jesús vino a mostrarnos lo que usted y yo podemos hacer, llenos del Espíritu Santo. No, hermano, es que yo soy muy pecador. Y Pedro era muy perfecto. ¿No lo reprendió Pablo en Antioquía porque estaba judaizando? Pablo no peleó también con algunos de los apóstoles. Discusiones no tuvieron. Hubieron situaciones entre los apóstoles, perfectos no eran. Pero si los apóstoles manifestaban ese poder y esa autoridad, ese valor, significa que usted y yo también lo podemos hacer. Satanás sabe esto. Satanás sabe quién es el Espíritu Santo. Satanás no es ateo. Él sabe de dónde viene. Él sabe de dónde viene. Él sabe cuántas personas de la deidad son. Y Él sabe que uno de ellos hoy mora en usted. Yo diría un fuerte amén. Él sabe que uno de ellos hoy mora en usted, hizo habitación en usted, y no solamente dice que es el que habita, sino que es el dueño de la morada. Pablo dice que ¿acaso no sabéis que no sois vuestros,
y que el Espíritu Santo mora en vosotros, lo que Pablo está diciendo es que no solamente es el que habita, sino que es el dueño de la morada. Alabado sea el nombre de Jesús. No sois vuestros. Jesús no vino solamente a mostrar los milagros, los portentos y que se escribieran, claro, eso era necesario. Pero Él vino a mostrar que tú también lo puedes hacer. Y como Él sabe, el enemigo de las almas, lo que se puede, porque la deidad no es porque es tercera, está subordinada, no. Aún así, Jesús dice, el Padre mayor que todos es. Pero aquí no hay una subordinación, el Espíritu Santo no está subordinado, el Espíritu Santo no es el sirviente, aunque sirve, no es el sirviente. Dios sirve, pero no es un servidor. El Espíritu Santo sirve, pero no es un sirviente. Por eso que lejos y muy lejos está de que nosotros le podamos decir al Espíritu Santo cuándo, cómo y dónde nosotros vamos a recibir o vamos a manifestar o vamos a recibir un domata, que es un don ministerial. Él es el que entrega a cada uno y reparte a cada uno como Él quiere. Amados hermanos, es necesario que nosotros, antes de entrar en el tema y la materia específica de los dones, manifestaciones, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones de poder por el Espíritu Santo, fe, milagro y sanidad. Vamos a hablar de los dones de expresión oral, lengua, interpretación de lengua y profecía. Todo eso nosotros vamos a hablar, amado hermano, pero era necesario hacer esta pausa. Era necesario que usted tenga muy claro, antes de entrar en esos dones. Vamos a mostrar los dones de revelación, cómo operan discernimiento, ciencia y sabiduría. Cómo operan los dones, cómo operaron en Jesús, cómo operaron en Pablo y cómo operan en verdad. Usted en este seminario o enseñanza, escuche bien. Si usted es una persona con espíritu enseñable, corazón enseñable, mansedumbre, usted no se va a ofender si hay algún ajuste. Usted se va a ubicar, usted va a decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque he aprendido y voy a ajustar, voy a hacer, voy a volver. No se va a ofender, usted va a ser maduro para recibir esta enseñanza. Usted va a poder identificar cuando un don no es por el Espíritu Santo y usted lo va a identificar. Usted va a saber cómo operan los dones y cómo no operan ciertos dones. Usted va a saber cuando alguien te dice así dice el Señor. Usted va a saber si ahí está hablando el Señor o no está hablando el Señor. Yo no sé usted, pero a mí me interesaría saber eso. Porque ahora mismo hay una proliferación, hermano, de así te dice el Señor y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Eso, hermanos, es una cosa terrible. Todo el mundo oye la voz de Dios. Yo no sé para qué tienen la Biblia regálensela a otro que la necesite, porque la gente está oyendo la voz audible así de mañana, tarde y noche, audible. Yo le puedo enseñar por la palabra que usted puede recibir del Espíritu en su corazón una directriz puntual, clara, pero que voz audible. Yo le puedo demostrar que eso está bastante complicado. Bíblicamente te lo puedo demostrar. Usted escucha la voz del Espíritu aquí, direcciones aquí. Usted está clarito que es el Espíritu Santo que le está hablando. Y es tan claro aquí que usted cree que es acá, pero es aquí. Se lo puedo demostrar por la Biblia, es aquí. Tan claro que usted siente que es acá. Porque así es el Señor de hermoso. Amados hermanos, en esta noche era importante para mí mostrarles que nuestro Señor Jesucristo, pudiendo hacer las cosas como Dios, no operó como Dios, porque se quebrantarían principios en el mundo espiritual que invalidarían el rescate que Él venía a hacer por nosotros. Porque así como un hombre fue vencido en el huerto del Edén, un hombre tenía que vencerlo. Y lo venció entregando su vida, el misterio de la salvación, el misterio de la iglesia, el misterio del sacrificio del Señor, el que el propio Satanás no sabía que llevando a nuestro Señor a la cruz, según él, según Satanás, lo estaba humillando, lo estaba llevando a la muerte de maldito. Eso era algo terrible. Nunca más nadie iba a poder
subestimar su capacidad, llevando al mismo Hijo de Dios a la cruz, a la muerte más terrible, la muerte de maldito, sin saber que el Cordero estaba venciendo en la cruz por amor. Qué lindo es el Señor. Según él estaba quitando la amenaza que se le había dicho, la palabra dicha en Génesis 3:15, según él estaba quitando de en medio toda esa amenaza, y no sabía Satanás que el Cordero estaba venciendo en amor sin abrir su boca. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, incluyendo a Satanás, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Alabado sea Dios. Amados hermanos, Jesús no solamente vino a mostrarnos los milagros que él hacía, él vino a mostrarnos lo que usted puede hacer lleno del Espíritu Santo. Nunca se le olvide, lo único que detiene las señales que deben seguir a los que creen es nuestra vida de intimidad, es nuestra comunión, es nuestra santidad, es nuestra dedicación, es el conocimiento de la palabra que a veces nos limita. Jesús le dijo a Nicodemo, de lo que conocemos hablamos y de eso testificamos y no creéis a nuestro testimonio. Hay un principio intrínseco. ¿Qué significa eso, hermano? No me use esas palabras muy refutadas. Principio intrínseco es un principio escondido dentro de esa expresión. Está dentro del texto. De lo que conocemos hablamos y de eso testificamos y no creéis a nuestro testimonio. ¿Qué significa? Que nadie puede hablar de lo que no ha oído y de lo que no conoce. Nadie puede hablar de lo que no conoce, ni de lo que ha visto, ni lo que no ha oído. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos el estudio, necesitamos tener la paciencia y el amor de escuchar una enseñanza. Todo el tiempo, hermano, cada uno ministra en su gracia. Hay momentos de noches de poder, de todo esto que nos llena también, nos bendice, somos un cuerpo. Pero hay que tener la paciencia y el amor por la enseñanza, la didaché, el conocimiento de la palabra de Dios, que nos abre puertas, nos abre el entendimiento, nos ubica. Y hoy te quiero decir por el Espíritu Santo de Dios, que lo que Jesús hizo fue mostrarte todo lo que tú puedes hacer lleno del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer una oración por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, por esta enseñanza, Señor, que nos va a preparar para una próxima enseñanza donde vamos a ahondar más en el conocimiento de lo que tú nos has regalado, Señor. Esos dones que son entregados por el Espíritu Santo, Padre, que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. En esta noche te doy gracias, Espíritu Santo, porque has permitido seguir regando, Señor. Yo solamente soy uno que riega, Señor. Que los ojos de tus hijos estén puestos en ti, Padre Celestial, quien eres el autor y consumador de la fe, Señor. Que tu pueblo se enamore de ti a través de tu palabra y no de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por cada hombre y cada mujer que está escuchando en este momento esta enseñanza. Padre, que Satanás, que espíritus, que influencias, que entretenimiento, que celular, que ninguna cosa, Señor, establecida por el enemigo, puedan borrar de sus corazones este fundamento, ni los que vienen, Señor. Que ellos no sean aquellos como que se mira al espejo y olvida su propio rostro. Que ellos sean buenos retenedores de la buena palabra. Que puedan salir a dar de gracia lo que de gracia reciben. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que no seamos olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta maestros, Señor. Levanta maestras. Hombres, Señor, que no estén buscando fama ni ser conocidos, sino de dar gracia a lo que de gracia reciben. Yo oro, Señor, por cada familia que está aquí en esta noche, Señor. Y si hay alguien que no ha reconocido a Jesucristo como su único suficiente Salvador y que en esta noche se encuentra escuchando, o estás apartado y necesitas reconciliarte con el Señor y que ese Espíritu Santo está prometido para nosotros vuelva a morar en ti, en ese lugar donde estás, allí donde estás en tu casa, solo inclina tu cabeza y te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he quebrantado tu santa ley. Límpiame de todos mis pecados. Con tu sangre santa, lávame, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y envía a tu Espíritu Santo. Envíalo para que haga morada en mí y sea dueño de la morada.
Enséñame todas las cosas y ayúdame a través del Espíritu Santo a vencer toda tentación, todo obstáculo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que selles mi nombre en ese libro santo y nunca más lo borres. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si alguien se quiere reconciliar con el Señor en esta noche, haz esta oración conmigo. Señor, si te he ofendido, perdóname. Si he fallado, perdóname. Si he dudado, perdóname. Tu palabra dice que tengo un abogado a la diestra del Padre. Límpiame, lávame y envía tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me cuide, para que me dé la fuerza, la resistencia para serte fiel. Ayúdame. La cruz está ante mí. La cruz está